Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 190 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar, trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el inmaculado corazón de María. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 10, 11 y 12. Roboam fue a Siquén, donde estaba reunido Israel, para proclamarlo rey. Informado de ello, Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde habían huido del rey Salomón, regresó de ahí. Enviaron pues a llamar a Jeroboam y acudió con toda la asamblea de Israel y dijeron a Roboam: Tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. Alivia tú ahora la dura servidumbre a la que nos sometió tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Respondió: Regresen a verme dentro de 3 días. El pueblo se retiró. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían sido consejeros durante la vida de su padre Salomón y les preguntó: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos le dijeron: Si tú tratas con benevolencia a este pueblo, si sabes condescender y los tratas amablemente, ellos estarán siempre a tu servicio. Pero Roboam rechazó este consejo de los ancianos y pidió parecer a sus jóvenes compañeros de infancia que se habían educado con él y estaban a su servicio. Les preguntó: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado así? ¿Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían educado con él le respondieron: A este pueblo que te ha dicho eso, le responderás: Mi dedo meñique es más gordo que la espalda de mi padre. Mi padre puso sobre ustedes un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre los azotó con látigo, pero yo lo haré con alacranes. Al tercer día, siguiendo las indicaciones del rey de reunirse con él, a los 3 días Jeroboam junto con todo Israel se presentó ante Roboam. Este los trató duramente, rechazó el consejo de los ancianos y siguiendo el parecer de los jóvenes les dijo: Mi padre les puso un yugo pesado, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre los azotó con látigo, pero yo lo haré con alacranes. Así pues, el rey no escuchó al pueblo según los planes de Dios, para que se cumpliera la palabra que había dado el Señor a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todos los israelitas que el rey no los había escuchado, le dijeron: ¿Qué tenemos que ver nosotros con David? ¿Acaso compartimos nuestra herencia con el hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel, y ahora preocúpate por tu familia, David. Los de Israel regresaron a sus casas, y si bien los israelitas residentes en las ciudades de Judá siguieron sometidos a Roboam, el rey Roboam envió mediador a Adonirán, el encargado de reclutar trabajadores forzados, pero los israelitas los mataron a pedradas. El propio Roboam tuvo que subir a toda prisa en su carro de guerra y escapar a Jerusalén. Así se separó Israel de la dinastía de David hasta el día de hoy. Cuando llegó a Jerusalén, Roboam reunió 180,000 guerreros, elegidos de entre las tribus de Judá y Benjamín, para luchar contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero el Señor habló así al profeta Semías: Di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo el pueblo de Israel que vive en Judá y Benjamín: Esto dice el Señor: No vayan a luchar contra sus hermanos, regresen a sus casas, pues todo esto ha sucedido por disposición mía. Ellos obedecieron la palabra del Señor y renunciaron a luchar contra Jeroboam. Roboam se estableció en Jerusalén y reconstruyó las ciudades fuertes de Judá, Belén, Etán,
Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Meresá, Sif, Adoraín, Laquis, Aseca, Sorá, Ayalón y Hebrón, todas en territorio de Judá y Benjamín. Reforzó sus defensas, puso al frente de ellas gobernadores y las dotó de almacenes de víveres, aceite y vino, así como de escudos y lanzas en abundancia. Las convirtió en fortalezas y de esta manera pudo mantener el control sobre Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas dispersos por Israel dejaban su territorio para establecerse junto a él. Abandonaban posesiones y heredades para venirse a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los habían excluido del sacerdocio del Señor. Jeroboam había instituido su propio sacerdocio para los lugares de culto en los que había fabricado imágenes de chivos y becerros. Siguiendo el ejemplo de sacerdotes y levitas, gente de todas las tribus de Israel que querían ser fieles al Señor Dios de Israel, se trasladaron también a Jerusalén para seguir ofreciendo sacrificios al Señor Dios de sus antepasados. Con ello salió fortalecido el reino de Judá, y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, los 3 años que Roboam imitó el ejemplo de David y Salomón. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab y nieta de Jesé. De ella tuvo a Jeús, Semarías y Saá. Después se casó con Maacá, hija de Absalón, que le dio a Abías, Atai, Sisá y Selomit. Maacá, hija de Absalón, era la preferida de Roboam sobre el resto de las mujeres y concubinas. Sus mujeres fueron 18 y 70 concubinas, 28 sus hijos y 70 sus hijas. Constituyó a Abías, hijo de Maacá, como cabeza y príncipe de todos sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Tuvo la sagacidad de distribuir a sus hijos por todo el territorio de Judá y Benjamín. Los instaló en las ciudades fortificadas, a las que dotó de abundantes provisiones y les proporcionó muchas mujeres. Cuando Roboam se sintió fuerte y consolidado en el trono, abandonó la ley del Señor y todo el pueblo hizo lo mismo. Por su infidelidad al Señor, el año 5 del reinado de Roboam, Sesac, rey de Egipto, atacó Jerusalén con 1,200 carros de guerra, 60,000 caballos y un ejército imponente integrado por libios, suqueos y etíopes que venían con el de Egipto. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semayas fue a ver a Roboam y a los jefes de Judá que se habían refugiado en Jerusalén ante el avance de Sesac, y les dijo: Así dice el Señor, ustedes me han abandonado a mí, y yo ahora los abandono en manos de Sesac. Los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: El Señor tiene razón. Cuando el Señor vio que se habían humillado, dijo de nuevo a Semayas: Se han humillado, no los destruiré, sino que pronto los libraré, y no descargaré mi furor contra Jerusalén valiéndome de Sesac. Sin embargo, le estarán sometidos por algún tiempo para que experimenten la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sesac, rey de Egipto, atacó Jerusalén y saqueó los tesoros del templo del Señor y los del palacio del rey. Lo saqueó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había fabricado. Roboam los sustituyó por escudos de bronce que confió a los jefes de la escolta que hacía guardia a la entrada del palacio del rey. Siempre que el rey entraba en el templo del Señor, la escolta los llevaba y luego los volvía a traer a la sala de guardia. La humillación del rey hizo que se apartara de él la ira del Señor. Le ahorró un castigo total y las cosas mejoraron en Judá. Roboam se consolidó en Judá y continuó reinando. Tenía 40 años cuando subió al trono y reinó 17 en Jerusalén, la ciudad elegida por el Señor entre todas las tribus de Israel para morada de su nombre. Su madre, Naamá, era amonita.
Su conducta fue reprobable, pues no se esforzó en buscar al Señor. La historia de Roboam está escrita desde el comienzo al final en las crónicas del profeta Semayas y del vidente Idó. Roboam y Jeroboam estuvieron siempre en guerra. Murió Roboam y fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Abías. Proverbios, capítulo 18, versículo 13 a 24. El que responde antes de escuchar, muestra su necedad para su vergüenza. El animoso soporta la enfermedad. Al deprimido, ¿quién lo sostendrá? Mente perspicaz adquiere el saber. El oído de los sabios busca conocer. El regalo abre al hombre todos los caminos. Le permite llegar hasta los grandes. En el pleito, parece tener la razón el primero que habla, pero viene la otra parte y lo contradice. La suerte pone fin a los juicios y decide entre los poderosos. Hermano ofendido es fortaleza inaccesible, y las peleas, los cerrojos del castillo. Del fruto de la boca se harta el vientre, del producto de sus labios quedará harto. Muerte y vida dependen de la lengua, según se elija, así se recibirá. Quien encuentra mujer encuentra la felicidad. Es un favor recibido del Señor. El pobre habla suplicando, el rico responde con dureza. Hay compañeros que llevan a la ruina y amigos más queridos que un hermano. Carta a los Romanos, capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así, Él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, que ya no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu
de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación está liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo, porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá a Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros y la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como a ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente,
ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les damos las gracias por continuar con nosotros. Los esperamos mañana en un día más de la Biblia Católica en un año. Unidos con María, vamos a evangelizar.